semana pasada que ha causado mucho ruido y viene un debate intenso, el replanteamiento de tierras y agua para los yaquis. Así lo dijo el presidente para hacer un poco el contexto. Adelante, por favor. ¿Cuáles son esos compromisos? Primero, que se haga un replanteo de toda la tierra comprendida en la resolución del general Lázaro Cárdenas. Un replanteo y que se vea cuánto está invadido. A detalle, que sepamos bien. Porque deben haber nuevos núcleos agrarios, se tiene que saber de qué tipo, quiénes son los que están ocupando esas tierras, se tiene que ver cuáles son propiedades privadas, si tienen papeles y cuánto se considera terrenos nacionales. Tener un conocimiento muy detallado y empezar a buscar las soluciones a partir de cómo la posesión de la tierra. Hay muchas formas de resolver, desde la restitución por mandamiento presidencial con pago de indemnización, hasta recuperar lo que son terrenos nacionales que deben de formar parte de las tierras de los pueblos. Ignacio Lagarda, autor de Aros, Yaquis, Las Venas de Sonora, cronista Hermosillo, te saludo con mucho gusto, bienvenido. Platícanos un poco el contexto de esta declaración. Yo creo que viene a mover mucho, pero ¿qué significa los yaquis? ¿Cómo fueron sus tierras repartidas después del último decreto de Lázaro Cárdenas, que enfrentó en su momento a la élite también en Cajeme en los setentas, pero que viene con una lucha ciertamente ancestral ya desde el siglo XVIII o XVII incluso? ¿Qué significa esto, Ignacio Lagarda, tú como autor de Aros, Yaqui, Las Venas de Sonora? Adelante. Buenos días. Bueno, ese libro es una biografía del río Yaqui que incluye toda esta historia del Valle del Yaqui también, que es donde está el río, que es parte del río Yaqui. Bueno, esta historia de las tierras de los yaquis, pues es ancestral, pero empezó cuando los jesuitas los redujeron a 8 pueblos por allá en el siglo XVII. Pero fue hasta 1937 cuando Lázaro Cárdenas estableció que había que deslindar, medir o definir cuál era el territorio yaqui, hacer una medición. Y esto se hizo de manera definitiva en 1940 y fueron 474,000 hectáreas lo que se consideró que era el territorio yaqui. Digamos que en Estados Unidos llamarían eso una reservación para los indígenas, ¿no? Esto incluye una parte de toda la sierra del Acatete, la orilla del mar y toda la margen derecha y un poco de la margen izquierda del río Yaqui, del cauce, pues donde están esos 8 pueblos que ya conocemos. Pero de manera definitiva,
En la última resolución, que fue en 1971, cuando Luis Echeverría era presidente, se definieron estas hectáreas. Ahí están definidas y el decreto establece que son de propiedad particular de la tribu Yaqui. Hay un largo expediente documental de esto, de mensura y de definición. Ya han pasado muchas cosas adentro de ese territorio. Salinas de Gortari les expropió un pedacito por ahí, un lado del río, Cedillo otra parte que se llamó La Cuchilla. Entonces, el expediente de medición o de definición del polígono propiedad particular, porque así se llama, de la tribu Yaqui está muy claro, muy bien definido y muy bien establecido desde 1940. Entonces, no sé a qué se refiere esta declaración que dice que van a restituir las tierras y ya están restituidas desde hace muchísimo tiempo. A ver, eso es muy importante. Ya están restituidas, entonces no hay nada que repartir ya. Dices, en 1940 se decretan las 470,000 hectáreas de la Reserva Yaqui. Se hace, pues esta es la Reserva Yaqui, son 470,000 hectáreas en el sur. En 1971 se definieron estas hectáreas, es decir, se confirmó, Luis Echeverría Álvarez las confirmó. Así es. Las midieron de manera definitiva. No sé a qué se refieren ahora de darles, pues tal vez estén pensando en ampliar esa reservación de tierra para los yaquis o hacer una medición nueva con equipos modernos y remedirla para saber con mayor precisión ahora. A lo mejor son 500,000 o 450,000 si las miden con aparatos modernos, pero el territorio yaqui ya está medido, definido, establecido desde ese tiempo. ¿Qué era ese territorio para los yaquis? El territorio de los yaquis, según ellos, de acuerdo a sus tradiciones y antigüedades, pues no estaba definido. En aquel tiempo no se medían los terrenos, era hasta donde llegaban. Más o menos llegaban al cerro Boca Abierta en el norte, pero hicieron incursiones hasta lo que es ahora San Carlos. Y hacia el sur, pues, más allá del río Yaqui no fueron. Y hacia las aguas arriba del río Yaqui, pues hasta Comuripa era el territorio donde se movían y llegaron a subir hasta Soyopa, pero esos eran incursiones, pero el territorio de ellos se definió de acuerdo a la visión de los blancos, con equipo topográfico de los blancos, y son ese polígono de 474,000 hectáreas. Hay un plano, un mapa, donde está debidamente establecido ese polígono de territorio. Yo no sé a qué se refieren, si les van a dar más tierra, si van a ampliar ese polígono, no entiendo, no lo sé, pero ya existe suficiente información respecto a lo que es su tierra. Y su agua también, por cierto. ¿Traerá problemas esto? No lo sé, no sé. Los yaquis siempre son guerreros y siempre están permanentemente desde que lo vieron por primera vez a un blanco en conflicto con los blancos. Curiosamente a los seris también les dieron, Luis Echeverría les dio su territorio, la isla del Tiburón y la tierra donde viven en el continente. Son los únicos que se les ha dado a esas dos tribus sonorenses. A los mayos no se les ha definido nunca su territorio. A los guarijíos se les entregó tierra, se les dio tierras, se expropiaron tierras particulares de rancheros en los años 70, 75, 76 y se les dieron tierra para trabajar. Son las únicas etnias sonorenses. Los mayos están enseguida y esos siempre han sido pacíficos y negociadores, y desde que vieron por primera vez a un blanco, por cierto. No sé, a lo mejor si se define con nuevos equipos de topografía, los nuevos linderos del territorio yaqui, a lo mejor va a resultar otra superficie de seguro, porque los terrenos nunca no se estiran ni se estiran ni se encogen, simplemente están mal o bien medidos. Ese es un principio de la cartografía. Entonces dices, ya fueron restituidas las tierras a los yaquis, ¿serían desde nuevas? Hace muchísimo tiempo Lázaro Cárdenas se los dijo, se los prometió, decretó, se midieron el 40 y luego el 71 se volvieron a remedir. Y por cierto, hay una diferencia. Cuando Lázaro Cárdenas se las dio eran 458,000 hectáreas. Cuando se reconfirmó el 71 eran 474. No quiere decir que les dieron más, sino que estaban mejor medidas con más detalle. ¿Y eso puede suceder ahora? ¿De que les den más tierras? No, que
que se las midan mejor y resulten ser que lo que les habían dado, pues ahora es más o puede ser menos, según el equipo, la modernidad con que la que se miden los predios. Eso pasa con todos los predios en el mundo, no solamente con los de los yaquis. Se están midiendo permanentemente los linderos de los ranchos y resultan otra superficie que se pensaba que era lo que se tenía. ¿Y del agua? Pues del agua desde 1941, en ese mismo 37, cuando Lázaro Cárdenas decretó todos estos beneficios para los yaquis, también dijo que les pertenecía a ellos la mitad del agua que se almacene en la presa La Angostura. La presa La Angostura en ese 37 apenas estaba iniciando su construcción y se terminó el 41. Y almacena al máximo 864 millones de metros cúbicos hoy en día. Entonces la pregunta es, entonces quiere decir que por cada año, si almacena todo el agua, si se llena toda la presa, 432 millones de metros cúbicos les pertenecen a los yaquis. Pero en ese tiempo solamente estaba construida la presa La Angostura en el río. Después se construyó el Oroviachic en Obregón y el Novillo aquí en Soyopa. Entonces el agua de La Angostura fluye permanentemente hacia esas otras presas. Hay que preguntarse qué tanta agua se almacena, cómo saber qué tanta agua se almacenó tal año para el siguiente año darles a los yaquis esa mitad de agua que les corresponde de lo que se almacenó, y hay que entregárselas allá en el Oviachic, en los canales. Eso también es muy dudoso porque pues cómo saber lo que se almacenó cada año en la presa si está entrando agua y está sacando agua, y esa agua se va al Novillo y después sigue fluyendo y se va al Oviachic. Esas aguas que les pertenecen, sea cual sea, como se determine, supongo que la Conagua sabrá cómo determinarlo, a mí me llena de duda eso, son para regar las 18,000 hectáreas con que cuentan los comunidades de yaquis en la ribera derecha del río Yaqui, allá abajo, en el distrito de riego 018, Colonias Yaquis, que se llama, donde están las tierras que ellos riegan. Con esa agua, con esa mitad del almacenamiento anual de la presa La Angostura allá en Acosari. Son los dos grandes beneficios, o no beneficios, fueron los dos grandes derechos que les dieron los blancos desde 1937, el territorio de su nación, la nación yaqui que tanto abarca, en Estados Unidos sería reservación, y también el agua que les pertenece, se la dio Lázaro Cárdenas. La mitad de lo que almacene la presa La Angostura en un año, se lo dan el siguiente año. Ha habido otros programas, obviamente, de vivienda, agua potable y demás, que eso los hacen cada sexenio. Todo lo que estoy diciendo está debidamente documentado desde siempre. Que existe, debe estar en los expedientes de las dependencias que han manejado estos asuntos. Me imagino que la Secretaría de Reforma Agraria, las territoriales, es fácil de tenerlo y conseguirlo y saberlo. Y, por ejemplo, en Concedillo también, ¿qué fue? ¿Se deslindaron también hectáreas o no? Les expropiaron un poco de esas 474,000 hectáreas, una parte que estaba pegado al cauce del río, un territorio pequeño que se llama La Cuchilla. No conozco la historia ni sé por qué se las expropió, pero se las expropiaron a ellos en ese tiempo. También Carlos Salinas también les expropió un pedacito de tierra ahí. Tal vez esas tierras se les expropiaron para utilizarles para hacer instalaciones ahí para los programas mismos de asistencia social que siempre ha habido para ellos. Les expropiaron, por ejemplo, hay un expediente ahí de expropiación de un pedazo de tierra para instalar una clínica del Seguro Social o algo así. Entonces, esas son pequeñas expropiaciones, es lo único que se conoce documentado después de esas 474,000 hectáreas de 1971 que tienen en propiedad particular. Es terreno privado de ellos. El asunto es que ¿cuál es la figura jurídica de estas agrupaciones? No existe ninguna figura jurídica, no son asociaciones civiles, no es nada, ¿no? Es simplemente la tribu, pero son propietarios privados. ¿Quiénes? Todos los que integran la tribu.
Cuando yo trabajé en programa de vivienda en el FONAPO hace muchos años, les hicimos un programa de vivienda y el requisito era tener la titularidad de la tierra donde se iba a hacer la vivienda, y los yaquis pues no tenían figura jurídica, no tenían, son los yaquis nada más. Entonces tuvimos que hacer esa excepción de que no incluir el documento legal que establecía su propiedad. Yo lo único que les mandé a la Ciudad de México, al expediente ya de FONAPO, fue el decreto de Lázaro Cárdenas, precisamente. En esas 474,000 hectáreas, que es propiedad de ellos según decreto presidencial, en 2 hectáreas o 3, no recuerdo, vamos a hacer las viviendas. Y así fue. Esa es la condición de esa tierra. Son ellos los que integran la tribu, los propietarios particulares o privados de todo ese territorio. Pues entonces será complejo entonces lo que viene, Ignacio. Viene un proceso complejo. O para A mí me concluir. parece muy fácil, como técnico que soy me parece muy fácil. Ya lo otro es asunto social, político, o lo que nadie ha entendido de la tribu yaqui, que es su cosmología, su tradición, su costumbre, su visión del mundo, que esa es otra cosa, que los que han gobernado el país pues creo que no entienden eso, no conocen eso de una tribu ancestral que desde el primer día que vieron a un blanco dijeron, marcaron con una raya su territorio, el jefe. Hay un documento ahí del cronista de la época, Baltasar de Obregón, y rayó y les dijo, de aquí no pasan, y el que pasa se muere. Y de ahí empezó la lucha de los yaquis contra los blancos, y sigue hasta este momento. Bien, pues conclusión, Ignacio, para este tema. Hay que entenderlos primero, hay que entenderlos y no verlos desde un escritorio, allá, mucho menos de la Ciudad de México. Hay que verlos desde la perspectiva de ellos, su propia cultura, su propia visión, y tratar de ser lo más racional en ese sentido, más allá de las medidas y colindancias y las mediciones y los metros cúbicos y las hectáreas. Creo que es lo que necesita. Todas las etnias de este país necesitan eso. Pero Sí, los sin más duda. famosos en este país e internacionalmente son los yaquis por su condición de guerreros. Y además, como dices, para concluir también, entonces no está claro qué va a restituir de agua, porque antes era solo una presa, pero ahora hay 3 más que se han construido, entre ellas el Novillo, entonces tendría que definir con agua cómo le va a hacer o qué agua va a dar también. ¿Cómo medir esa agua, ¿Cómo esa medir? mitad de lo que se almacena? Con lo Y que le esto de la corresponde, pues. topografía, pues no tiene sentido, pues ya está medido. Muy bien, muy interesante, te seguiremos consultando, Ignacio, muchas gracias. Gracias a ti, a tus órdenes. Buenos días, el historiador Ignacio Lagarda. Julio Pablos, presidente de Canacintra Cajeme. ¿Cómo